El 24 de agosto será el regreso a clases en nuestro país. El 24 de agosto, así lo informó la Secretaría de Educación Pública hace 2 días. El 24 de agosto se regresará a clases a distancia. Han surgido diversas dudas, ha surgido incertidumbre por no saber a detalle cómo será el proceso, cómo funcionará esta cuestión no presencial para el regreso a clases de más de 30 millones de mexicanos este próximo 24 de agosto para comenzar el ciclo 2020-2021. Algunas de las dudas, algunas de las respuestas en este video. Yo soy César Rube, como le comento, el 24 de agosto comienzan ya las clases en nuestro país, será de manera no presencial, así lo informó Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, quien junto a López Obrador informó que se logró un convenio con 4 de las televisoras más importantes del país para transmitir los contenidos académicos por este medio, por la televisión. Así es, las televisoras son Televisa, TV Azteca, Multimedios e Imagen Televisión, las televisoras más poderosas con red abierta en nuestro país. Empiezan a surgir algunas dudas sobre si ahora los contenidos los van a hacer estas televisoras, si ahora nos educa Televisa, ahora nos educa TV Azteca. La respuesta es no, los contenidos se hacen a través de la Secretaría de Educación Pública. En este caso, ellos como medio de comunicación lo único que hacen es transmitir esta información, transmitir los contenidos académicos para los estudiantes, estos cerca de 30 millones de estudiantes que existen en el país. De esta forma funciona, se les hace un pago, una cuota, y ellos logran hacer esta transmisión. Es un pago mínimo, así lo expresaron, no han dado exactamente la cifra, pero se va a hacer este pago para transmitir lo que son los contenidos académicos 24 horas, 7 días a la semana. Otra de las dudas que ha surgido es sobre las escuelas de carácter autónomo. Estas escuelas, si van a tener algún otro día para regreso a clases, o lo pueden hacer de manera presencial o en algún otro esquema que no es el que propone la Secretaría de Educación Pública. En este caso, las escuelas de carácter autónomo pueden elegir el esquema que ellos consideren más apropiado. Sin embargo, tienen que basarse en las normas, desde luego, de salubridad que fundamenta la Secretaría de Salud, para que sea presencial, es decir, para que se genere de manera presencial el sistema educativo tendría que ser el semáforo totalmente verde en la entidad para que sea de manera presencial. Se ha hablado muchas veces en otros países y aquí mismo qué pasaría en el caso de que fuera presencial, qué pasaría si un alumno llegase a contagiarse de COVID, qué pasa si el maestro llega a contagiarse de COVID, qué pasa si existen dudas si ya tiene COVID porque presenta algunos síntomas, si todos tienen que guardar cuarentena, solamente los de ese salón, los de todo el salón, los de toda el área, los de toda la escuela. Son algunas de las inquietudes que generan este tipo de decisiones, que nos vayamos al regreso a clases a distancia. ¿Por qué la televisión? ¿Por qué la televisión? Una de las preguntas o de lo que más se ha hablado es que la televisión, siendo este máximo medio de comunicación en nuestro país, no sería tan efectivo como el internet. Se llegó a hablar en las redes sociales que era mejor hacerlo por internet. Esto es totalmente falso, no sería funcional de ninguna manera. Hay que recordar que existen 40 millones de mexicanos que no tienen acceso al internet de manera fija, es decir, la televisión tiene mayor alcance. El hacerlo por internet vía alguna plataforma, vía Zoom podría ser, o vía Skype, como lo han propuesto diversas personalidades, no sería funcional para los estudiantes en nuestro país, porque existen 40 millones de mexicanos aproximadamente sin acceso al internet, que esto se traduciría en que se quedarían sin acceso a la educación. Esta es la respuesta de por qué la televisión. Ahora, esta sería como opción a la televisión, transmitiendo estos contenidos a través de estas 4 televisoras que ya mencionamos. En caso de que no sea ninguna de estas opciones, porque no se tiene el acceso a la televisión, se tiene como opción la radio, es decir, un esquema de radio en donde también se puedan transmitir estos contenidos, van a estar informando de qué manera, y en caso de que tampoco se tenga acceso a la radio, pues funcionaría con los libros de texto gratuito, como es de manera habitual. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. También se usaría como herramienta auxiliar los cuadernillos
de trabajo. Este convenio es para transmitir los contenidos académicos a nosotros los mexicanos. Es una de las opciones que se vieron más viables después de hacer un análisis profundo con lo que sucede en otros países. Recordemos el caso de Reino Unido, de Alemania, algunas regiones en Medio Oriente donde regresaron a clases y hubo rebrotes de COVID, que aquí desde luego se busca que no llegue a ser la misma circunstancia. Esto entonces determinó que fuera de manera no presencial las clases y que hasta que se conozca el semáforo verde pudiéramos regresar a clases de manera presencial. Son algunas de las dudas o de las inquietudes más importantes que han surgido después de este anuncio. Estaremos avisando si llegan a surgir alguna de las dudas más. Recuerden dejarnos su like, compartir, comentar en caso de que tengan alguna otra duda que haya dado también el secretario de Educación Pública o alguna de las autoridades federales sobre el regreso a clases, el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Yo soy César Rue, hasta el próximo video.